Las repúblicas iniciaron con pequeñas reuniones entre los representantes de las compañías bananeras, la banca norteamericana y el coronel de un país. Los primeros dos presionaban al tercero y le daban estrategias para acabar con el presidente y obtener su poder. Después de esto se crearon varias naciones llamadas repúblicas bananeras, que eran países pobres con gobiernos corruptos. Su estabilidad económica dependía de empresas extranjeras. El trato hacia los trabajadores era inhumano, con un pago mínimo, obligados a vivir en campamentos y maltratados físicamente. La manera en que podían realizar sus actividades fue gracias al apoyo de militares, y los representantes de estas empresas lograron mantener el poder gracias a las elecciones fraudulentas, eliminación de partidos de oposición y el fusilamiento de ciudadanos. Un ejemplo de esta república fue United Fruit Company, que daba regalos a las familias importantes de Cuba, Colombia y Nicaragua para así ganar su confianza y que ellos pudieran llevar los frutos al mercado estadounidense. Luego de la Segunda Guerra Mundial, banqueros y empresarios ofrecían acciones para cotizar en la bolsa, creando una economía inflada y con ganancias impresionantes. La desconfianza empezó a crecer y los inversores intentaron recuperar los capitales invertidos, pero el dinero ya se había esfumado, así como los trabajos y la producción. La exportación y la explotación agrícola en países como Argentina, Uruguay, Chile, El Salvador, Costa Rica y Guatemala y Colombia se paralizaron debido a la baja de los precios, haciendo que los obreros perdieran sus trabajos y las escasas mejoras laborales que habían conseguido. Esto imposibilitó a los gobiernos pagar sus deudas con la banca nacional e internacional. Después, los múltiples golpes de Estado dieron como resultado un estilo político represivo y autoritario que caracterizó al continente durante buena parte del siglo XX. Fue entonces que, con ayuda del presidente F. Roosevelt, se comenzaron a crear industrias e infraestructuras nacionales, como carreteras o puertos fluviales, que produjeran y comercializaran al interior de los países los artículos que ya no se podían comprar en el exterior por falta de dinero. De esta forma se protegían los intereses nacionales, se estimulaba la industria y se creaban empleos. Roosevelt, en su discurso de posesión, afirmó: «Yo dedicaré esta nación a la política del buen vecino, el vecino que de modo resuelto se repita a sí mismo y, al hacerlo, a los derechos de los otros, el vecino que respeta sus obligaciones y respeta a la santidad de sus acuerdos en y con un mundo de vecinos». Los militares latinoamericanos se vieron beneficiados, ya que a cambio de ayudar a la seguridad del hemisferio ante cualquier ataque de estabilidad, recibieron apoyos económicos y armamentistas para profesionalizar su armada. La dictadura se hizo presente en varios países latinoamericanos. En Nicaragua estaba el dictador Anastasio Somoza. Él fue un dictador con fuerte influencia norteamericana, consolidó su poder con el apoyo de los sectores más adinerados de Nicaragua, utilizó la tortura como herramienta de poder y dejó a su hijo como sucesor. Los Somoza duraron 50 años en el poder y amasaron riquezas gracias a medios ilegales. En la República Dominicana se encontraba Rafael Leónidas. Él tuvo gran influencia norteamericana. Entró al poder organizando un golpe de Estado y unas elecciones fraudulentas a base de amenazas a los candidatos. Gracias a esto, Trujillo se proclamó presidente de uno de los territorios estratégicos para los Estados Unidos. Su dictadura fue una de las más sangrientas, dañinas y represivas en el continente. En Colombia, el dictador Gustavo Rojas inició su dictadura, al igual que Rafael Leónidas, con un golpe de Estado, arrebatando el poder al conservador Laureano Gómez en 1953. Rojas firmó un armisticio con las guerrillas liberales, conformó una asamblea constituyente, dio una política de asistencia social e inversión política. Su deseo por permanecer en el poder fue tan grande que clausuró periódicos que exponían sospechas de sobornos y enriquecimiento ilícito. En 1957 entregó el poder a una junta militar. El Partido Revolucionario Institucional tomó el control de México durante 2 décadas. Fue fundado por ganadores de la Revolución Mexicana y había logrado mantenerse en el poder presidencial mediante el control de las elecciones y la creación de instituciones y empleos que solo podían obtenerse estando afiliados al partido. Se censuró a la prensa y a la oposición del PAN. Promovieron un sentimiento nacionalista con los valores de la revolución a través de medios de comunicaciones y entretenimiento. Jacobo Arbenz se comprometió a convertir a Guatemala en un país de primer mundo y traer una mejor calidad de vida a los guatemaltecos. Puso en marcha una reforma agraria. Todo terminó para Arbenz cuando un par de hermanos americanos, con la reforma agraria, se sintieron amenazados por una posible expropiación hacia una empresa llamada United Fruit Company, y lograron convencer al gobierno americano de que el presidente era comunista. Arbenz de inmediato fue destituido. En Argentina fue un grupo el encargado de tomar el poder. Tras la muerte del gobernante Perón, la sucesión de su inexperta esposa y una inestabilidad extrema, un grupo militar destinado a salvar la nación y dirigida por el general Jorge Videla
tomó el poder y justificó su acción con un discurso que dictaba que su intención era reorganizar el país y reforzar las ideologías tradicionales, haciendo a un lado toda ideología extraña y subversiva. A partir de ese momento, Argentina vio detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones en su día a día. Chile se encontraba el presidente Salvador Allende. Él propuso un plan de gobierno ampliando la participación de trabajadores en empresas, nacionalizó el cobre y la banca, aceleró el proceso de la reforma agraria y creó un plan de ayuda social. Planteaba llegar al socialismo sin violencia, de manera democrática. Los sectores conservadores creían que se acercaba a la Cuba de Castro. Gracias a su tendencia potencialmente comunista, Estados Unidos mantenía a Chile con un bloqueo económico. Finalmente, Augusto Pinochet justificó un golpe de Estado contra Allende y en 1973 la Casa de Gobierno fue bombardeada y Salvador Allende murió. Empezando con la caída de Wall Street, Latinoamérica comenzó a tener repercusiones en la economía de los países y por consiguiente los gobiernos cayeron. Años después, con la Guerra Fría, Estados Unidos volvió a estabilizar su economía y empezó a apoyar a los países latinoamericanos para así poder quitar todo gobierno comunista, haciendo que surgieran las repúblicas bananeras a la par de las dictaduras, ya que las necesidades económicas en los gobiernos de toda Latinoamérica se volvieron corruptos. A lo largo de este periodo sombrío en Latinoamérica y especialmente en el Cono Sur, las dictaduras conflictuaron con las ideologías socialistas y comunistas, haciendo de los países territorios inseguros y de alto conflicto, hasta que en los años 80 surgió la Operación Cóndor, en la cual las dictaduras y fuerzas armadas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia promovieron el terrorismo de Estado, haciendo que el régimen burocrático autoritario impusiera terror por todo el territorio latinoamericano, lo cual hacía que el ejército pudiera perseguir a cualquier ciudadano que tuviera relación o ideología socialista o diferente a la dictadura.